Hola, ¿qué tal a todos? Estamos nuevamente en un programa de Frente con Ariel Salas y como siempre tenemos invitados internacionales, locales, que añaden mucho valor al mensaje que queremos dar a través de su experiencia y su conocimiento, ayudar a aquellas personas que están en el ámbito del crecimiento personal y en el punto también del emprendimiento, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una invitada local desde Bogotá, Colombia. Nosotros estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia, pero nos acompaña una persona extraordinaria. Su nombre es Marcela Canencio Daza y ella es directora de Índalo, una empresa que ya nos va a contar un poquito de qué se trata. Es emprendedora por naturaleza, diseñadora gráfica de profesión, es especialista en todo lo referido al crecimiento personal en las personas y facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. Escuela de Magia del Amor. Qué interesante, Marcela, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy buenos días para ti. Me alegra muchísimo compartir esta experiencia contigo eh, y pues lo valioso de poder compartir esta información en este momento. Muchísimas gracias, Marcela, por compartir, por tu tiempo, por la oportunidad que tenemos de saber más de lo que haces y de contarnos, bueno, a nivel de todo el mundo que lo pueda ver en las redes, ¿sí? Elegimos un tema que se llama Asumiendo las experiencias difíciles de la vida. Qué tema, ¿no? Porque es bastante amplio, porque cuántas cosas difíciles que pueden llegar a nuestra vida. Y eso también, vamos a hablarlo con lo relativo que es también y cómo asumimos cada persona de manera diferente. Pero quisiera comenzar este tema con una pregunta, y porque a veces nos suele pasar que como seres humanos muchas cosas no somos que aceptamos inmediatamente. Entonces, debemos aceptar todo lo que nos pasa en nuestra vida, todas estas cosas, ¿las debemos asumir? Bueno, Ariel, digamos como que para entrar un poquito en ese contexto de saber que, porque pues es que la aceptación lo conocemos y vemos y nos relacionamos con esas experiencias, pero me parece importante que para poder entrar como en este mundo de la información y de reconocer cuáles son esas experiencias difíciles, antes de contestarte tu pregunta, vayamos profundizando en Ujú. qué son esas experiencias difíciles o qué es lo que conocemos como experiencias difíciles. Y yo creo que nuestra mente automáticamente se conecta con la palabra problemas, algo que nos molesta, algo que es complicado, que nos genera contrariedad, trabas, difícil. Y en conclusión, podríamos decir que las situaciones difíciles, los problemas, los asociamos con el sufrimiento. O sea, son experiencias que nos generan algún nivel de sufrimiento interno y la invitación el día de hoy también es reconocer que ese sufrimiento pues es mental, o sea, parte de nuestra mente, de lo que hemos aprendido, de las experiencias que hemos vivido, pues a partir de ahí se da ese sufrimiento. Y el sufrimiento se conecta mucho con lo que sentimos, con nuestros sentimientos. Y los sentimientos, la palabra lo dice, es sentimental. O sea, está conectado con esa información que hemos recibido. Entonces, para responder tu pregunta, pues, ¿qué es lo que o sea, debemos como aceptar todo? Sí. La invitación es a la aceptación desde un punto de comprensión. Es decir, yo me dispongo a comprender que lo que sucede en mi vida tiene un profundo propósito de amor que hace parte de una experiencia de aprendizaje, porque es que vinimos a esta experiencia es a aprender, aprender constantemente de esas mismas dificultades, pero también de las experiencias y de la interacción con todo lo que nos rodea. Entonces, digamos que nuestra mente entra o más bien nuestra mente y nuestra personalidad, pues entra como en un proceso de aprendizaje. Digamos, inicialmente nosotros arrancamos
como los niños, cuando estamos en esta etapa de los niños, pues estamos en ese proceso de grabación constante de toda la información, las experiencias, lo que pasa con nuestros padres, la educación que se da a través de nuestros maestros, las personas con las que interactuamos. Entonces, nuestra personalidad, porque es que a partir de esa personalidad es que se empiezan a estructurar esas situaciones difíciles. Entonces, todo lo que tú grabas en esa etapa de la niñez, de más o menos desde los 0 a los 12 años, pues es la información que tú después vas a empezar como a reproducir. Digamos que nosotros somos como una grabadora. Entonces, grabamos toda la información y después la reproducimos tal cual como la aprendimos. Entonces, ya después, cuando empezamos a hacer esa reproducción de la información, nos damos cuenta pues que hay unas situaciones que se dan en nuestra vida pues que no generan resultados agradables, satisfactorios, de armonía, porque parte de una estructura de nuestro sistema de creencias y de la información que previamente hemos recibido. Entonces, Entonces, a Marcela, partir de esa, Marcela, dime. acá quiero hacerte una preguntita antes que continúe. Entonces, ¿qué estás diciendo o lo que puedo entender de que nosotros somos responsables de las cosas también que nos suceden? Por supuesto que sí, porque es que cada uno de nosotros tiene, vamos a hacer como la asociación a un gran colegio. Nosotros desde este momento estamos como en un gran colegio, hay diferentes niveles de ese colegio, o sea, cuando tú estás en tercero de primaria, cuando estás en bachillerato, son niveles de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros observamos que estamos en este gran colegio, pues ahí hay diferentes experiencias, diferentes formas en cómo nosotros podemos tener ese aprendizaje. Entonces, la responsabilidad es de cada uno de nosotros identificar cómo podemos aprender. Si aprendemos a través del sufrimiento, del dolor, de la confrontación, o si aprendemos de manera armónica, disfrutando, gozando la vida, y ahí es lo que se hace la diferencia. Y Marcela, cuando me aparecen esas situaciones difíciles, complejas, donde entiendo que es una situación de aprendizaje, que esto algo me quiere decir, que lo que está sucediendo es para que yo quiera crecer. Y si yo digo, no, yo no quiero esta situación, yo no quiero crecer por este lado, yo no quiero crecer, lo rechazo. ¿Qué sucede? ¿Debería afrontarlo como esto es parte de mi vida y debo tomarlo, aunque no me guste, o lo puedo rechazar? Digamos que más que rechazar, vamos a hacer como un proceso. Entonces, inicialmente tú tienes ciertos aprendizajes que son suaves, digamos que tienen un nivel, una frecuencia que es más bien suave, que tú puedes ir manejando, pero hay situaciones que son muy confrontantes y esa confrontación se da porque yo no estoy en esa disposición de aprender. Entonces, más que rechazar, tú podrías en algún punto decir, bueno, en este momento no tengo la energía, la información, la experiencia para poder manejar esa situación y lo que podrías hacer en algún punto es poder aplazar esa experiencia. Digamos como ahora no tengo esa capacidad, la trabajo y la enfrento más tarde. Sin embargo, como te decía, esto es como un gran colegio. Tú las materias las ves o las ves para poder avanzar y seguir creciendo. Entonces, en algún momento en tu vida, en esta experiencia, pues la vida te va a poner las circunstancias, los momentos, las personas para que puedas hacer ese trabajo de aprendizaje. Entonces, puedes generar un nivel de rechazo ante esas situaciones difíciles, pero la invitación y con la información que nos gustaría compartirles el día de hoy es tener la disposición de aprender, disponernos a aprender, a mirar lo que estas experiencias me están mostrando, porque es que ahí es donde está la clave específica de todo este gran colegio. Mm. Entonces, pues
Puedes posponerlo, Claro. pero tarde que temprano, como decimos por ahí, podemos salir a recreo un ratico, como que tratar de evadir ciertas materias, pero al final tendremos que volver a clases, entonces hay Marcela, que hacerlo. a ver que yo quiero tener claro algo. A ver, yo está bien, listo, no la rechazo porque considero que es un aprendizaje para mí, entonces que venga a mi vida en el momento que tenga que venir y digo, bueno, qué me está dando esta situación que yo necesito aprender, corregir y crecer en mi vida? Perfecto. Ahora, esto se puede dar en una relación de Ujú. pareja, porque tengo una persona que me hizo una determinada cosa y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender de esta persona? ¿Qué tengo que aprender de la persona que está a mi lado? O en el trabajo también, que tengo que aprender de esta situación. Pero yo puedo tomar qué es bueno. En la medida que viene alguien o algo, ¿sí? Sea pareja o sea trabajo, y me está enseñando cosas y me está ayudando a reaccionar y a ver cómo es mi vida, cómo tengo que empezar a crecer. Claro, lo que pasa es que hay situaciones donde son intolerables, ¿no? Donde digo, me pasó tal cosa y directamente no, que sea otro el maestro, ni esta persona, ni el trabajo, y directamente renuncio al trabajo o renuncio a la persona. ¿Qué es lo mejor? ¿Seguir y ver hasta dónde uno puede llegar con esto? ¿Aceptar de que esto es un momento de aprendizaje? ¿O ver qué es lo que pasa en esta situación y decir, bueno, yo lo acepté, lo acepto como cambio que tengo que aprender, pero vos ya no estás más en mi vida, como pareja o como trabajo? Claro que sí, mira. Entonces, debemos partir de algo que tú mencionaste y es la aceptación. Cuando yo acepto la realidad externa y no quiero modificarla, estoy entrando como en esa frecuencia, en esa resonancia donde yo me pongo en esa disposición de aprendizaje, ¿sí? Lo que pasa es que con mucha frecuencia, pues lo que hacemos es lo que tú decías, como querer evadir esas situaciones. Entonces yo puedo hacer como, yo llamo como las preguntas a la vida. Tú puedes hacerle preguntas a la vida si de pronto te corresponde un mejor trabajo, una mejor pareja, en la condición mejor es en las expectativas que tú tienes a nivel mental, porque es todo tu sistema de creencias el que está determinando las estructuras, la forma, lo que a ti te gustaría, las características, o sea, todo eso lo está dando esa información que recibimos, pero en realidad estás en un proceso de aceptación de esa realidad, realmente estás valorando y reconociendo lo que esas personas te están mostrando, esas experiencias de aprendizaje que cada una de esas situaciones te está dando. Entonces, cuando nosotros nos disponemos, tenemos esa disposición de aprendizaje, pues ahí la vida nos está poniendo esas situaciones maravillosas, ¿sí? Pero digamos como que en conclusión podríamos decir que toda esta, digamos, todas estas experiencias y toda esta disposición que yo tenga, pues va a permitir que yo pueda tomar decisiones. Es que nosotros Claro. constantemente, el asumir nuestra vida es poder tomar nuestras propias decisiones y nosotros Mm, constantemente estamos decidiendo ante todo. Y lo que no reconocemos es que siempre esas decisiones que nosotros tenemos las llevamos y las justificamos con lo que sucede afuera. Es decir, los otros me hicieron, la culpa, el castigo, el remordimiento, o sea, todo lo mando hacia afuera y no reconozco que yo he tomado unas decisiones, que tengo una estructura mental que me ha llevado a vivir estas experiencias. Entonces, cuando yo asumo realmente, internamente, que donde puedo trabajar, donde me puedo relacionar con los otros, es a través de ese estado interior, de esa información que yo tengo interiormente, pues mm, me va a permitir hacer ese proceso real de aceptación de eso que sucede afuera mío. Entonces, ujú. esas dificultades simplemente lo que son como un espejo que me están mostrando lo que me falta por aprender.
Y entonces lo que tú decías, pues la invitación es a que nos dispongamos a tener ese proceso de aprendizaje. Ahora bien, lo que tú decías, pues en algún momento podremos mirar si la vida nos está dando la oportunidad de poder cambiar de experiencia, y eso solamente se da a través de la comprensión que tú hayas hecho de esa experiencia que te está mostrando la vida. Ok, Si tú ok. lo haces porque es que ya estoy cansado, es que ya no quiero más tener esta experiencia, esto no me gusta, no me gusta este jefe, no me gusta mi pareja, y todo lo haces desde el rechazo, pues ahí la información que tú estás mandando es que no has aprendido, y por ende la vida te va a poner situaciones similares para que te dispongas en ese proceso de aprendizaje. Ok, 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 qué bien eso, eso porque eso deja mucho, mucho más claro a veces si decimos, porque inmediatamente hay algo que no me gusta, lo rechazo y me voy, pero después pues, vuelve a aparecer, hasta que no lo enfrento y hasta que no aprendo de esa situación, tengo que volver a repetir la instancia. Pero a veces asumir, ¿cómo se puede sentir la persona? ¿Que está cediendo? ¿Que está siendo sumisa? Lo estoy llevando al lado de relación laboral, porque ahora vamos a irnos por otro lado, pero relación laboral, tema de pareja, tener situaciones a veces donde son otras personas las que determinan a veces las situaciones difíciles en mi vida. Pero entonces, ¿cómo me veo yo como ser humano ante eso? Siento que debo aceptar las cosas difíciles que llegan, pero porque tengo la conciencia o el razonamiento de que tengo que crecer, o después me veo como diciendo, soy un tonto, no tendría que haber aceptado esto, no tengo que seguir aprendiendo acá. ¿Cómo uno se puede sentir? O decime cómo sería la mejor manera de sentirse que está aprendiendo sin sentirse vulnerable en eso y no sentirse como un tonto, como que está cediendo su espacio, su lugar, su energía, como que no es sumiso ante la situación y todo esto. Ujú. Bueno, digamos, como para dar respuesta a tu pregunta, me gustaría que habláramos sobre el tema de la culpa, ¿sí? Que es más o menos lo que, hacia el punto hacia donde tú te diriges, y es nuestra mente o nuestra forma de interrelacionarnos siempre nos lleva a culpar algo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el resentimiento, que es culpar a la sociedad. Entonces, yo culpo a la sociedad, a la civilización, a los gobiernos, a los alcaldes, a los políticos, culpo a todo lo externo a mí, porque parto de que los demás son responsables de lo que yo estoy sintiendo. Entonces eso lo vamos a llamar como resentimiento. Digamos que la otra instancia donde nos relacionamos desde la culpa es, por ejemplo, el rencor. Entonces, el rencor es cuando yo empiezo a culpar a las personas, como a cierta persona específica, por lo que a mí me está sucediendo, por cómo yo me estoy sintiendo con relación a eso que la persona me está diciendo, me está haciendo. Entonces, yo siempre miro que lo que el otro me hace. Y el tercer nivel es ya como esa culpa personal. Entonces, digamos que ya no culpo a la sociedad, digamos que son como esos Te culpás a transiciones. vos Ya no mismo. culpo a la sociedad, dime. Te culpás a vos misma, o sea, es una autoculpa. Claro, entonces, claro, primero empiezo con la culpa a la sociedad, después culpo a las personas cercanas a mí, y después termino culpándome a mí por lo que yo siento, porque yo siempre cometo los mismos errores, porque hago las cosas mal, y empiezo como con esa carga de culpa constante ante todo lo que sucede. Entonces, cuando yo ya hago este reconocimiento de esos estados, el asumir la vida es renunciar totalmente a culpar a los demás, a nada que suceda fuera de mí, del resultado y de lo que yo estoy sintiendo internamente. Cuando yo me dispongo a eso, ni siquiera lo que estoy sintiendo en todos los niveles,
desde lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y la forma como estoy actuando, pues son las formas en que se da esta interacción con esa culpa. Entonces, cuando yo reconozco esas instancias de desde dónde me estoy yo relacionando, pues ahí voy a empezar a hacer ese reconocimiento. Entonces ya no ¿Cómo se empiezo hace eso, con, es Marcela? que yo soy un bobo, o dime. ¿Cómo se hace eso? Eso de no sentirse como un bobo, no sentirse como un idiota que yo, o culpándome o culpando al otro, siempre me pasa lo mismo, siempre vuelvo a repetir la misma situación. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Hay una herramienta para eso? Para que yo pueda definir eso como que no hay culpable, sino es parte de lo que, cómo yo me comporto, cómo yo actúo, cómo yo soy ante el mundo. La herramienta sería la comprensión, la sabiduría y la verificación en tu experiencia de que es posible hacerlo de otra forma. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo estoy en ese punto de aprendizaje y reconozco que esas experiencias me están mostrando algo que me falta por aprender y lo hago desde comprensión, desde amor, desde saber que es un proceso de autotransformación interior que, y de aceptación también. Entonces, digamos que son dos puntos del asumir. Un asumir externo y un asumir interno. El asumir sentimientos con las experiencias internas que tú estás evidenciando. Y lo otro es un asumir externo que tiene que ver con el respeto y la aceptación de los demás y de todas las circunstancias. Cuando yo parto desde ese punto de comprensión, pues ya no entro en ese juego de mi mente de culpar, de la resignación, de por qué yo, de que soy bobo, sino simplemente me permito reconocer que estoy aprendiendo, que los otros cometen errores, que yo cometo errores y que de esa interacción el desarrollo espiritual y personal se da, es un proceso individual, pero también es un proceso de interacción con los otros. O sea, yo aprendo cuando me relaciono con los otros, cuando vivo las experiencias. De lo contrario, pues yo podría irme fuera de irme lejos a la montaña Claro. y sí, Que nadie me podrías toque, estar que nadie me tranquilo. afecte, que nadie me diga nada, entonces no me van a pasar situaciones. Claro, y es que es tu estado interior el que determina ese aprendizaje. Y ese estado interior es la paz que tú sientas, la tranquilidad que tú sientas frente a las situaciones. Entonces, tú puedes tener paz o estar en paz. Y tener paz, pues es cuando te vas a la montaña y estás en un lugar aislado y es maravilloso, Cuando estás nadie en paz, externo te en tranquilidad. afecta, Dime. cuando nadie externo te puede afectar, eso es tener paz, porque a veces hay personas que me dicen, yo quiero tener paz y no quiero que alguna persona o algún trabajo me quite esa paz que yo quiero. ¿Sí? Ujú. Eh, Sí, cuando tú ya tienes paz, o sea, cuando tú ya has sembrado la paz en tu interior, te vuelves invulnerable, invulnerable a lo que sucede afuera tuyo, porque ya has adquirido ese entrenamiento. Recordemos, en la vida los aprendizajes se dan a través de entrenamiento. O sea, si tú no te entrenas en esos estados de paz interior, pues vas a ser vulnerable a todo lo que pasa fuera de ti. Pero cuando tú has adquirido esa herramienta de estar en paz, en tranquilidad, de tener estados interiores de armonía, de felicidad, pues ahí, asimismo, eso es lo que tú estás reflejando y por ende tus relaciones y todo van a ser mucho más armónicas, mucho más amorosas, vas a tener mejores experiencias. Pero mientras que tú partas desde la intención de tu lucha, de lo que no me gusta, de quiero que sea a mi manera, que los demás se comporten como yo quiero, pues ahí los resultados que vas a obtener evidentemente no van a ser satisfactorios y pues ahí no estás haciendo un proceso claro de aprendizaje.
Total, total, clarísimo, Marcela. Muy, muy bueno. Ahora vamos por este lado. Perdemos, perdemos un familiar. Hay una pérdida en nuestras vidas. A ver, murió alguien muy querido. Es una situación difícil de mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo asumir toda esa pérdida de lo emocional? Inclusive, a ver, vos me contabas que tenés unos gatitos, ¿sí? Hay personas que tienen mucho afecto por los animales, entonces pierdo a mi mascota. ¿Qué pasa emocionalmente? ¿Cómo debo asumir eso como una realidad? Porque nosotros no estamos preparados para una pérdida así. Eh, yo he perdido cosas en mi vida, materiales, y he perdido también personas, ¿sí? Muy, muy allegadas a mí, donde también uno dice, bueno, ¿cuándo estamos listos para eso? ¿Cuándo estamos preparados para la pérdida? ¿Cómo debemos asumirla? ¿Cómo debe ingresar eso en nuestra vida y seguir una vida, entre comillas, normal? ¿Cómo se hace, Marcela? ¿Se escuchó o creo que quedamos ahí en el veremos? Decía de cómo asumimos esa pérdida de lo emocional, de las personas que están en nuestra vida y que de algún momento se van. Perdemos un hijo, perdemos una pareja, perdemos un padre, una madre, un hermano. Entonces, ¿cómo asumimos esa pérdida? O se perdemos simplemente una mascota, murió una mascota. ¿Cómo hacemos para asumir esa experiencia difícil en la vida y cómo hacemos para salir adelante de esa pérdida? Ujú. Bueno, con relación a este tema puntual de las pérdidas y de cómo relacionarnos y asumir el proceso que llamamos muerte, porque lo primero que debemos reconocer la muerte como un proceso y no como algo final, sino que es un momento de transición, de cambio, así como es el día y la noche, la vida son ciclos, son momentos, pues todas nuestras experiencias y todo se basa también en esos movimientos. Entonces, cuando estamos trabajando el tema de una pérdida de un ser querido, en realidad, pues todo parte desde un mismo concepto y es el apego que yo sienta hacia ese ser que acaba de partir, de desencarnar, que la experiencia que acaba de finalizar. Entonces, evidentemente, para poder hacer un reconocimiento de este gran proceso que llamamos muerte, lo primero que debemos hacer es como buscar información, información de sabiduría que te permita a ti hacer un acercamiento a la muerte de una manera mucho más natural, mucho más cercana, porque lo que pasa es que dentro de la cultura en general, la información que tenemos es que si cometemos errores y si actuamos en pecado, pues nos vamos para el infierno o vamos a tener una situación, una experiencia después de partir de aquí de una manera dolorosa o confrontante. Entonces, pues eso que está en tu mente ya no más ahí te genera un miedo a vivir esa experiencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar información, a relacionarnos con la muerte, no como ese final doloroso, sino que es como un proceso, una transición natural, es algo que nos va a, que simplemente es la finalización de ese ciclo, pues yo ya no voy a tener ese acercamiento a la muerte desde ese sistema de creencias y lo que va a Dolorosa. permitir es que yo cada vez pues pierda miedo a esa muerte y lo vea y lo transite de manera natural. Ahora bien, hay que trabajar en otros aspectos, como el aspecto del apego, soltar, o sea, como
cada vez que nosotros hacemos un proceso en nuestra experiencia de liberación de todas las cargas, de todos los apegos, los rencores, los resentimientos, todo lo que hablábamos anteriormente, pues nos va a permitir asumir esas experiencias. Y nosotros pues también podemos relacionarnos con la partida de ese ser querido o de esa mascota, reconociendo esas experiencias valiosas que vivimos con ellos, como agradeciéndoles, sabiendo que pues que no solamente es el ciclo, sino que cada momento que vivimos pues fue maravilloso, dejó unas experiencias de aprendizaje que pudimos compartir. Cuando nosotros entramos en ese nivel de comprensión, pues ya esta transición o el duelo a la muerte de un ser querido va a ser mucho más llevadero, mucho más fácil. Evidentemente existirá el dolor, la ausencia, por supuesto que sí, o sea, no vamos a decir que ya la comprensión y ya con esto no vamos a sentir eso, pero el duelo va a ser mucho más rápido. Hay personas que por el apego, por no tener información, duran en duelo años, mientras que con información podemos hacer esta transición mucho más fácil y este proceso de comprensión nos va a llevar a que la muerte como tal la veamos como ese aspecto natural. Ok. Marcela, y mira qué interesante que es todo este proceso que uno debe afrontar. Pero acá me viene una situación, digo, porque yo puedo, entonces, hay personas que no tuvieron una pérdida, hay personas que no han sufrido las situaciones del trabajo, en el trabajo también, no tienen experiencias difíciles en las relaciones de pareja, o tal vez recién están comenzando y no tienen relaciones amorosas, pero ¿se puede preparar uno, puede prevenir estas situaciones o directamente uno tiene que esperar que te pase para después buscar ayuda? ¿Cómo puedo hacer para no tener que llegar a esto, de que me pase una situación y verme ya sabiendo cómo manejar esta situación en cuanto llegue a mi vida? ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, Ariel. Y voy a hacer una analogía que me parece muy bonita y es los pilotos en donde se entrenan, en simuladores, ¿cierto? Ellos cuando están en su proceso de aprendizaje, en estos simuladores pues viven realmente todas las experiencias tal cual como si las estuvieran viviendo. Cuando hay descompresión de la cabina, qué pasaría si sucede esta situación, qué pasaría si se da una pérdida de algo en el motor. O sea, los pilotos antes de estar en el vuelo, de ya estar viviendo la experiencia, Claro. se entrenan con anterioridad a las posibles situaciones y dificultades a las cuales se puedan llegar a enfrentar. Entonces, nosotros también podemos hacer un entrenamiento previo de mirar esos posibles escenarios, esas posibles situaciones. ¿Qué pasaría si mi pareja es infiel? ¿Qué pasaría si mi jefe me bota del trabajo? ¿Qué pasaría si, o sea, cómo me sentiría yo frente a esas diferentes o posibles situaciones? Y el reconocer si yo entro en angustia, en miedo, en confrontación, pues ahí me estoy dando cuenta de que no estoy asumiendo ese nivel interno o eso que estoy sintiendo frente a esas posibles situaciones. Cuando yo ya he hecho como ese entrenamiento previo, o sea, yo ya he visualizado cómo me podría comportar, cómo podría yo reaccionar ante esta situación. Si, por ejemplo, alguien me va a robar el carro o me va voy a tener una situación similar de esas, ¿qué hago? ¿Yo reaccionaría? ¿Dejaría? ¿Haría esta situación o esta otra? Cuando yo ya he visualizado eso, pues
si en algún momento, por correspondencia en tu vida, aparece esa situación, tú vas a tener ya las herramientas para eh, poder transitarlas de la mejor manera posible. Claro, hay Marcela, momentos. acá hay algo, porque vos me decís, listo, me preparo, estoy ya siguiendo una capacitación esto, ante las situaciones difíciles, pero cuando llega la situación, ¿sabemos cómo manejar la emoción que tenemos, esa emoción tan fuerte? Porque ha pasado en muchas ocasiones, dicen, no, yo cuando venga un ladrón, me estén por robar, voy a actuar de esta manera, le entrego todo, chao. Pero a veces cuando llega la situación, no es como lo visualizamos y no es como nos comportamos y dijimos, vamos a actuar de esta manera. ¿Qué pasa con la emoción? Entonces, ¿tengo que irme más al aprendizaje práctico o tengo que aprender a controlar mi emoción primero para ir a lo práctico y saber cómo manejarme? Mm, Ariel, yo diría que esto es un proceso de desensibilización. O sea, yo primero a través de experiencias pequeñas que la vida me va poniendo. O sea, es que constantemente en nuestra vida nos están poniendo diferentes situaciones para que empecemos este entrenamiento de pronto a situaciones mucho más complejas. Entonces, si yo poco a poco voy reconociendo, esto es un proceso de autoobservación constante en todo el sentido de la palabra. Es decir, si yo me entreno en lograr salirme de la situación y poder observar la realidad tal cual es, sin juzgarla, sin darle connotaciones de bueno o malo, positivo, negativo, que es desde donde actúa nuestra mente, pues yo ya previamente pues voy a tener herramientas interiores que me van a permitir manejar esas situaciones de una manera diferente, diferente. No quiere decir que tú no sientas el miedo, no sientas la emoción, pero en esos casos específicos las personas reaccionan de diferentes maneras de acuerdo a su sistema de creencias y a la información que han aprendido, cómo se han relacionado constantemente. Entonces, si yo poco a poco he hecho esos cambios, esas transformaciones, si yo he aprendido y reconocido mis propias limitaciones, lo que me genera dificultad, por qué reacciono ante esas situaciones, pues ahí estoy teniendo la base o las herramientas para que cuando suceda eso, pues logre manejar la situación desde un punto que el resultado no vaya a ser pues mucho más fuerte o mucho más impactante para mi Claro, experiencia, claro. sino que de pronto pues incluso hemos escuchado muchos casos de personas que llegan hasta perder la vida por que se enfrentan al ladrón, porque reaccionan de manera agresiva, pero es porque en toda su vida, o sea, en todas sus experiencias, en sus relaciones, en todas sus interacciones, pues han sido personas reactivas Claro. constantemente y eso es lo que van a manifestar en ese momento o en esa situación difícil. Hay algo que me ha sucedido a mí, te cuento como una experiencia personal, porque a ver, trabajo como coach ontológico profesional hace algunos años. Ya son 5 años que estoy siendo independiente y trabajando en esto. Y, y a ver, si hay algo, no es una crítica que hago conmigo mismo, pero simplemente tengo que ver cuál es la realidad en su conjunto, porque digo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Soy una persona que he predicado, así como aparecen terapeutas, psicólogos, coaches, de todo tipo, y que te dicen, esto es así, tenemos que hacer tal cosa, todo. Pero yo también predico algo y que una vez había escuchado, y te digo que es muy importante, a un mentor que tuve, que sigan la palabra, sigan la predicación y no sigan al predicador prácticamente era, porque nosotros somos seres humanos
que tenemos emociones, que nos pasan muchas cosas en la cabeza, que tenemos conversaciones internas y que diría, acá hay una que se habla mucho de coherencia ontológica, coherencia también en lo que pienso, digo y hago, ¿sí? Pero ¿hasta dónde esa coherencia? Porque como somos seres emocionales y porque también cometemos errores y nos equivocamos, si una persona dice, bueno, dice 100 y en 95 no las hace, ahí creo que no hay coherencia. Pero si creo que tiene que haber un margen, porque no hay nadie perfecto. Entonces, digo que si la persona está en un 85% haciendo lo que dice y lo que piensa, creo que está correctamente, porque el que llega a 100 es mentira, no se llega a 100, o sea, no hay una persona que pueda ser perfecta en todo esto. Entonces, a mí me pasa y haré una pregunta. ¿Cuándo yo comienzo a ver y asumir que lo que estoy haciendo es consecuencia de cómo soy y cuando empiezo a dar el cambio en mi vida? Cuando hago un clic, cuando me sucede algo realmente que me genera un cambio y cuando tomo conciencia realmente o cuando emocionalmente abro mi corazón para que las cosas cambien, para que las cosas sucedan. ¿Cuándo comienzo a asumir todo esto difícil que pasa en mi vida y decido transformarme en otra persona? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo consideras, Marcela? ¿Cuándo sería el momento que pueda hacer esto? ¿En un clic? ¿En una Claro que sí. decisión? ¿En Yo una creo, emoción? ¿Cómo es? Estábamos sin conexión, parece un poquito, pero bueno. ¿Cuándo es el momento que uno podría decir que estoy acercándome a hacer las cosas correctamente? Ahí se escuchó. bueno, voy a partir, creo que como punto inicial y para poder ir en ese camino en el que tú dices de la coherencia, es los seres humanos aprendemos o nos disponemos más bien a aprender es cuando realmente ya nos hemos saturado. Cuando llegamos a ese punto de saturación donde tú ya dices, ya no puedo más, estás saturado de sufrir, de que tus relaciones no sean armónicas, ahí tú ya empiezas, tú generas como una apertura mental e interior para hacer un cambio en tu vida. De lo contrario, pues tú estás acostumbrado, digamos, estás en esa zona de confort, estás acostumbrado a obtener siempre los mismos resultados, pero hasta cuando ya no te saturas, no llegas a ese punto de saturación, es cuando no se da el cambio. Entonces, primer punto, digamos como que el primer paso para hacer esa coherencia es llegar a ese punto de saturación. Lo segundo, yo diría que es un entrenamiento, o sea, nosotros nos entrenamos constantemente. Entonces, cuando esto no es de hacer un curso, esto no es de vivir una experiencia o de recibir una información, sino de realmente verificar en tu vida, aplicarlo en tu vida. De lo contrario, pues lo vas a dejar en una bandejita de información que sí, que te parece coherente, que te parece que tiene claridad, pero que si tú no la verificas, si tú no te dispones a hacerlo en tu vida, pues realmente no vas a obtener un resultado diferente. Que se transforme en Entonces, un hábito. ese entrenamiento clarísimamente es un hábito como todas las experiencias. La palabra discípulo es alguien que se dispone a hacer ese entrenamiento. Entonces es como la disposición constante de aprendizaje, de observación, cómo me estoy sintiendo. Y ese entrenamiento pues es lo que nos lleva, digamos, yo digo que es como una triada, donde esta triada es información, entrenamiento y energía, porque es que si tú no tienes energía para poder transitar esto, pues si tú estás deprimido, en estado de angustia y de todo eso, pues no te va a ser tan fácil tener esa coherencia. Entonces, digamos que esta triada es lo que nos va a permitir constantemente, o sea, ese flujo entre la información, el entrenamiento y la energía es lo que nos va a permitir realmente verificar en nuestra vida que sí es posible hacer cambios y obtener resultados
más satisfactorios. Entonces, esa coherencia que se da en la medida de ese transitar, de ese prueba y error. Es que la única forma que tenemos para aprender es a través del error. O sea, que tú te permitas experimentar, que verifiques, que hagas la prueba. Esto me funcionó, no me funcionó. Cuando no te funciona, no empieces con la culpa, sino ya con la disposición, bueno, estoy viendo, la próxima vez lo haré mejor, tendré la mejor disposición y ahí poco a poco pues vas avanzando, vas haciendo cambios. ¿Cómo puedes tú verificar que realmente has aprendido? Porque la situación no se vuelve a presentar en tu vida. La situación cambia, desaparece, tu pareja se va, el jefe cambia, o sea, cambian de jefe o tú cambias de trabajo, o sea, la situación externa cambia. Y ahí es cuando se da esa coherencia o esa verificación de que tus resultados son satisfactorios. Dentro de la información te puedo compartir que nosotros tenemos como 4 indicadores donde podemos medir esos resultados. Entonces, el primer indicador es cómo están tus relaciones. El segundo indicador es cómo están los recursos, tu dinero, el flujo de los recursos. El tercero es cómo está tu salud, qué tanta energía tienes, qué tantas manifestaciones físicas tienes. Ese es otro indicador. Y el cuarto indicador es, estos 4 son externos y el cuarto es la adaptación, cómo yo me adapto a las diferentes circunstancias, momentos y experiencias de la vida. Y el quinto, que por eso es interno, es nuestra paz, nuestro estado de satisfacción y de tranquilidad. Entonces, cuando tú tienes estos evaluadores constantemente en tu vida, vas haciendo como un análisis, un seguimiento, ya ves que, por ejemplo, tus relaciones mejoran, tu salud ya está mucho mejor, tus recursos están fluyendo y ahí te estás dando cuenta del aprendizaje que realmente estás haciendo. Entonces, cuando hablamos de esta coherencia, pues como dices tú, ese es en todo el sentido de la palabra, desde siempre pensar lo mejor de todas las circunstancias. Cuando yo siempre pienso lo mejor, pues atraigo lo mejor a mi experiencia. Cuando digo lo adecuado, cuando me expreso de manera adecuada, pues ahí también estoy generando una interacción con un resultado que va a ser más desde satisfacción. Y cuando hago lo necesario, me dispongo a dar lo mejor de mí, a servir, a compartir, a vivir todas las experiencias, pues ahí esos resultados van a entrar en esa coherencia que tú mencionabas anteriormente. Marcela, estos 5 pasos lo podemos encontrar en Índalo, ¿sí? Lo podemos encontrar en tu academia, en lo que vos estás brindando para la gente. Igualmente vamos a pasar toda la información para que se puedan conectar con vos, para que te puedan contactar y seguir este proceso muy interesante. Yo quiero hacer y aparte es algo maravilloso. Siempre digo que las personas que le brindan ayuda a los demás y que le añaden valor a sus vidas, que pueden generar resultados extraordinarios, tienen un valor enorme. Entonces, admiro tu trabajo, admiro lo que haces, me parece maravilloso todo este proceso y que inclusive es para cambiar, para transformar vidas y te felicito. Me encanta y bueno, seguiremos así en contacto. Yo quisiera resumir un poquito todo esto. Quiero que las experiencias difíciles llegan, que tenemos que ser responsables en lo que nosotros queremos y como decidimos aprender, para qué llegaron, qué voy a aprender de estas, reconocerlas y aceptarlas. ¿Sí? Después, se puede iniciar este proceso previamente a que las experiencias aparezcan. Entonces, para estar preparado ante situaciones difíciles y cómo saber manejarme. Aunque juega mucho la emocionalidad, pero poder tener herramientas y saber cómo conducirme me va a dejar mejor parado ante ciertas situaciones. Y después, que tiene que ver que esto es el comienzo,
que debe haber una preparación constante, que debe haber una dedicación en nosotros mismos para poder crecer, que esto no comienza con un curso, con un taller y acá termina. Es darle continuidad a este proceso y que las cosas vayan cambiando. Perfecto. Me parece muy lindo y me gustaría que Así es. nos puedas dar un mensaje final de qué sería esto de asumir las experiencias difíciles en la vida. Entonces, como si me podrías dar, así como yo te dije, o unos tips o unos pasos a seguir y cómo después asumir las riendas y tomar las riendas de nuestra propia vida para mejor, ¿no? Bueno, Ariel, para, digamos, como para llegar como a esta gran conclusión, la invitación de el asumir, sobre todo porque es que aquí la clave es asumir. Entonces, es definitivamente renunciar totalmente a culpar a nada ni a nadie por cualquier situación personal que suceda en mi vida. Nadie tiene la culpa de lo que yo siento, ni de lo que a mí me pasa, ni de lo que yo vivo, ni de lo que yo pienso, sino que esas son decisiones. Yo decido cómo me siento frente a esas situaciones. Entonces, si yo parto desde ese asumir interno, que nadie me hace nada y que empiezo a respetar las experiencias de los otros, lo que sucede afuera, a aceptarlas, a ver que todo hace parte de este plan de aprendizaje, este pensum de esta escuela en la que nos encontramos constantemente, pues nos vamos a relacionar de una manera mucho más armónica y eso va a hacer que atraigamos a nuestra vida, que seamos correspondientes con una experiencias mucho más satisfactorias, mucho más felices, mucho más de compartir, de co-crear una realidad que nos va a llevar a una integración completa de nosotros como esos seres espirituales que venimos a aprender. Entonces, pues esa sería como la gran conclusión de esta experiencia. Perfecto, perfecto. La verdad que es un tema muy complejo porque las personas dicen, siempre buscamos un culpable, inclusive entre nosotros mismos, pero se puede generar ese cambio, se puede transformar. Y una pequeña acotación, porque me generó una duda esto, es como que yo puedo volver a reprogramarme, puedo volver a decir, bueno, me comporté de determinada manera y las cosas que me pasaron, tengo que cambiar para que los resultados sean distintos. También es parte del proceso, ¿no? Clarísimamente, esto es un proceso de reprogramación mental en todo el sentido de la palabra. Tenemos información que se instaló en nuestra experiencia. El trabajo es empezar como a desenredar todo esto que está estructurado ahí, empezar a hacer como esa limpieza para poder instalar nueva información que te genere estos estados de satisfacción. Entonces, es una reprogramación constante y diaria, o sea, esto no es de una frasecita o algo que ya nos dio el clic y con esto es suficiente, no, sino es una observación diaria de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, cómo nos estamos relacionando internamente y a partir de ahí es que se genera ese cambio de chip mental de información que va a traer resultados diferentes. Es verdad, coincido plenamente con tu observación. Mira que en el libro, mi tercer libro, Sueño y Modelo Mental, hablo sobre cómo también este proceso de pensamientos, cómo a veces tenemos pensamientos propios o pensamientos colectivos que nos llevan a veces a decisiones que simplemente a veces no hay ni decisiones ni correctas ni equivocadas, simplemente son decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a esas emociones que llegan a nuestra vida, de nuestra manera de ver el mundo, nuestras creencias, y todo eso hace quienes hoy somos. Marcela, mira, ha pasado el tiempo volando, como decimos siempre, ya se nos consumió el crédito para seguir el aire, entonces
Bueno, quisiera que nos despidamos. Muchísimas gracias desde ya por la participación, por todo este mensaje con mucho amor y con mucha energía, con todo esto añadir valor hacia los demás, dar un mensaje positivo, engrandecedor para las personas que nos miran. Entonces, agradezco por este espacio, desde ya, bienvenida siempre y que tengamos otra oportunidad de poder profundizar algunos de estos temas tan importantes que brindas vos en Índalo, en tu academia, y que, bueno, mucha gente se pueda conectar con vos a partir de este video, ¿sí? Muchísimas gracias, Marcela. No, Ariel, muchísimas gracias a ti por abrir estos espacios de unir a las personas en una información que va a sembrar herramientas, que va a sembrar semillas para que se generen estos cambios que en este momento son necesarios a nivel interno y también a nivel externo para que construyamos una sociedad diferente. Y esa construcción solamente se da desde el interior. Entonces, gracias a ti también por hacer parte de estos grandes sembradores de información. Perfecto, muchísimas gracias Marcela por ese mensaje final. Entonces nos despedimos, como siempre, y esperando un nuevo programa de Frente con Ariel Salas. Esta vez estuvimos con Marcela Carencio Daza desde Bogotá y de Medellín, Colombia, entonces para todos ustedes. Será hasta la próxima entonces, muchísimas gracias. Chao, chao.